Hola, hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la probabilidad. Vamos a adentrarnos un poco más a cada uno de estos conceptos importantes de la probabilidad. Bien, no sé si alguna vez se han preguntado cuál es la probabilidad de ver una estrella fugaz o la probabilidad de que llueva o esté soleado en algún día en específico o la probabilidad de ganar el sorteo de la universidad si compré tres boletos, etcétera. Pues si piensan de esta manera, estamos hablando de la probabilidad y es importante conocer pues algunos fundamentos o conceptos importantes de ello. Estos mismos conceptos, algunos de ellos ustedes los van a investigar y pues la intención es complementar con lo que ustedes investigan. Bien, cuando queremos saber si un evento o suceso es posible o no es posible, es cuando recurrimos a lo que es la probabilidad, siendo la probabilidad el valor numérico que nos sirve para determinar la ocurrencia o no de una situación dada. En este caso, la probabilidad y la estadística siempre van de la mano. La probabilidad representa las bases para la construcción de la estadística inferencial, ya que esta se basa en métodos probabilísticos para predecir resultados de una población, tomando en cuenta una muestra de esa población. Si recordamos un poquito de estadística descriptiva, le debieron haberles hablado sobre lo que es la población o la muestra de un estudio. Por ejemplo, todos los estudiantes de la universidad vendrían siendo nuestra población y si elijo a tres facultades de la universidad vendría siendo una muestra de dicha población. Entonces, cuando trabajamos con la probabilidad, roza un poco más a lo que es la estadística inferencial, que ya es a partir de una muestra de una población puedo hacer algunas inferencias. Y normalmente vemos para la probabilidad algunos juegos de azar como cartas, fichas, dados, monedas, entre otras cosas. ¿No? Todo es en caso de probabilidad con partidos de fútbol, las estadísticas que tienen cada uno de los futbolistas, se da a partir de la cantidad de goles que mete, cuántos falla, eh, la velocidad promedio en la que corren, etcétera. Y a partir de todo ello, pues sacan probabilidades y puede o no ocurrir dicho evento. ¿No? Un poquito de historia. A diferencia de algunas otras disciplinas de la matemática como la geometría, la aritmética, en cuanto a la probabilidad no hay registros históricos sobre el concepto de probabilidad en alguna civilización antigua, aunque sí hay indicios de algunas ideas que se habrían utilizado más que nada, como bien les mencionaba, para predecir el futuro o ganar juegos de azar. Y se considera que en 1654, ya empezando a tener forma lo que es la teoría de la probabilidad, se da con Blaise Pascal y Pierre de Fermat. En este caso, al intercambiar correspondencias sobre un problema relacionado con un juego de azar. En este caso, cuántas veces debía lanzar un par de dados para obtener un doble 6 y la cantidad equitativa de ganancias en un juego no terminado. ¿No? Entonces, estos dos personajes presentaron esta problemática, se intercambiaban cartas o correspondencia tratando de dar solución a ello, y es lo que se da como un primer vistazo a esta teoría de la probabilidad. Algunos conceptos importantes que hay que tener presentes. Uno es el experimento. Y en este caso es el proceso que se realiza con el propósito de obtener observaciones o mediciones para algún estudio de interés y que se requiere pues, realizar pruebas o ensayos para obtener resultados. Por ejemplo, el experimento de lanzar un dado, el experimento de tomar medidas de altura de personas, el experimento de tomar tiempos a corredores, el experimento de lanzar la moneda, ¿no? Son algunos de ellos, de esos ejemplos, pero todo aquello que se requiere hacer pruebas y repetir procesos y marcar las observaciones, a eso le llamaremos experimento. Y hay dos tipos. Tenemos el experimento aleatorio y el experimento determinista. El experimento aleatorio, en este caso, es el que no podemos predecir el resultado que se va a obtener, aunque se repita muchas veces. Por ejemplo, si yo lanzo un dado
que no esté cargado con ninguna de sus caras, sino que sea un dado muy honesto. Al lanzar, al realizar mi experimento de lanzar el dado, no sé qué resultado puede caerme. Y si tomo ese dado y lo vuelvo a lanzar, desconozco qué resultado es el que vaya a obtener. Sé que las posibles resultados pues van a ser números del 1 al 6, ¿no? Porque son sus caras. Pero no sabría, no puedo decir con determinación que cuando yo lance el dado, este dado, como comento, un dado no cargado con ninguna de sus caras, sino un dado bien, si no puedo determinar el resultado al yo lanzar el dado, ¿no? Entonces a eso le llamamos experimento aleatorio. O en su caso, por ejemplo, una bolsa que contiene distintos bolas de colores y yo meto la mano a esa bolsa sin ver, pues no sabría con determinación qué color de bola es la que voy a obtener, ¿no? A eso le llamamos experimento aleatorio. A diferencia del experimento determinista o determinado, es porque yo ya sé el resultado. Por ejemplo, si yo en un frasco vacío muchas galletas Oreo y yo me tapo los ojos, ¿no? Y meto la mano a esa botella con galletas Oreo, pues yo ya sé que voy a obtener siempre una galleta Oreo. ¿Por qué? Porque todas no hay, ahora sí que algún resultado aleatorio, ¿no? Ya es determinado. Ya sé que cuando yo meta la mano, aún cuando la meta 5 veces, voy a obtener siempre una galleta Oreo porque todas las galletas de ese frasco son de Oreo, ¿no? O si yo me lanzo de cierta altura, con qué velocidad voy a caer, pues yo ya sé que eso está determinado por una velocidad de menos 9.8 metros sobre segundo, ¿no? Que es el tema de la gravedad. Ya sea que me aviente de un tercer piso, o de un quinto piso, o de una mayor altura, siempre voy a caer a esa velocidad. Por más que haga el experimento, siempre va a ser esa velocidad constante, ¿no? De la gravedad. Ahora, otro de los conceptos importantes es el espacio muestral. Y este importante lo vamos a representar con la S mayúscula. Y es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Y se coloca entre llaves. Estos pueden ser discretos, que son números enteros, o pueden ser continuos, que es cuando se trabajan con números decimales. Por ejemplo, en este dado, su espacio muestral vendrían siendo todos los resultados posibles que puede obtener el dado al momento de lanzarse, ¿no? Puede caer un 1, puede caer un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Ese es el espacio muestral. No puede caer un 0 y no puede caer un 7 porque no están dentro de los posibles resultados. A esto pues son resultados con números enteros, no discretos. O también, por ejemplo, la altura de una persona es aquí pensando o dado que es mayor que cero, ¿no? La altura y que formen parte de los números reales. A estos vendrían siendo los números o los datos continuos, ¿no? Entonces todos los posibles resultados que puedo obtener vendría siendo el espacio muestral. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, el espacio muestral de la moneda puede ser solamente o cara o cruz o águila sello, ¿no? No hay otro posible resultado. A eso le llamamos espacio muestral, la representamos con la S mayúscula y entre llaves. Y ahora nos vamos al evento o suceso que es el subconjunto del espacio muestral y se utilizan letras mayúsculas para denotar estos eventos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el experimento va a ser lanzar un dado y observar el resultado. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues es S y entre llaves van a ser los datos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las caras de los dados. Ese es mi espacio muestral. Mi evento va a ser el evento que le voy a llamar A. Mi evento es que al lanzar el dado obtenga un número impar. Entonces, este evento A, que es lanzar el dado y obtener un número impar, está dado solamente por tres datos del espacio muestral que cumplen con esa condición. En este caso, el 1, el 3 y el 5. Son los que cumplirían con la condición de que es un número impar. Por eso, el, el evento es un subconjunto del espacio muestral. Espero
haberme dado a entender. Y tenemos dos eventos, ¿no? Los eventos simples, que es como el ejemplo que les mencionaba, solamente estoy estableciendo un evento eh, de resultado en un experimento, mientras que el evento compuesto es cuando ya incluyo eh, dos eventos, ¿no? O más eventos. Por ejemplo, obtener un número par y que también sea mayor que 3. O que sea un número mayor que 3 y que sea impar. Entonces, al meter dos o más eventos, ya estamos hablando de un evento compuesto y cuando solamente mencionamos un solo evento, le llamamos evento simple. Y finalmente, bueno, algunas aplicaciones importantes de la probabilidad, pues obviamente en el campo de la estadística, en la teoría de los juegos, la toma de decisiones y muchas otras disciplinas en las que se permite cuantificar cierta incertidumbre y evaluar posibles resultados o riesgos. Por ejemplo, el clima o los seguros de autos manejan ciertas probabilidades, es decir, en cada estado o en cada nación, ellos tienen una base de datos, ¿no? Y a lo mejor identifican que el accidente más común es, no sé, chocar contra postes. Entonces vamos a suponer que en alguna de sus políticas es, bueno, sí te voy a darte el seguro del carro, pero si chocas con un poste no va a haber cierta remuneración económica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ya sé que hay una alta probabilidad de que siempre se choque con postes, voy a modificar mis cláusulas con la intención de no perder dinero. Entonces ahí se maneja un poquito el tema de probabilidad. Obviamente la cuestión del casino, tanto juego de cartas, eh, fichas y todo ello, pues también se trabaja con probabilidad. Obviamente también la cuestión de la salud, a partir de poner en, a la venta ciertos productos o antes de lanzarse ciertos medicamentos, se analizan los resultados de reacciones, eh, de efectos secundarios, etcétera. No sé si les ha tocado ver que cuando compran un medicamento te dice algunos efectos secundarios son, no sé, vómitos, mareo y, no sé, malestar estomacal. Eso es porque de todo un mundo de personas que fueron conejillos de indias del medicamento, a cierto porcentaje de personas les dio esos síntomas secundarios. Entonces hay probabilidad de que si tú la tomas, pues puedes sufrir esto. De igual manera en las cuestiones económicas e incluso en el ámbito educativo es bastante utilizada lo que es el tema de probabilidad. Ahora nos vamos a adentrar un poquito a una técnica de conteo que se llama diagrama de árbol, y esta nos permite visualizar los espacios muestrales y calcular probabilidades. Consiste en dibujar en una rama cada una de las posibilidades de un experimento aleatorio conectadas a una raíz, y esta técnica permite la toma de decisiones, tomando en cuenta que una decisión errada puede generar una pérdida económica, desaprovechamiento de recursos, etc. Imaginémonos esto pasándolo a una fábrica donde están generando o construyendo partes de carros. ¿Cuál es la probabilidad de que una parte de ese carro salga mal, ¿no? Entonces, si la probabilidad es muy alta de que salga mal, pues hay algo que necesitamos mejorar en nuestro proceso. Pero bueno, la técnica de conteo o el que vamos a utilizar se llama diagrama de árbol, y eso es por las raíces como se visualizan, ¿no? Vamos a tener nuestro experimento aquí, que es lanzar al aire dos monedas y registrar sus resultados. Si yo tengo dos monedas en mi mano, puedo recordar o visualizar que cada moneda tiene un espacio muestral de una cara y una cruz, ¿no? O un águila y un sello. Entonces, quiere decir que si yo lanzo las dos monedas, los posibles combinaciones o las posibles resultados o el espacio muestral de este experimento de lanzar dos monedas vendrían siendo estos, ¿no? Puede ser que al momento que yo lance la moneda, una me caiga cara y la otra cara, o puede ser que en este caso me caiga cara y cruz, la primera cara y la segunda cruz, o puede ser que la segunda me caiga cruz y después cara,
o puede ser que las dos me caigan cruz, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, los posibles resultados es de que me caiga cara a cara, que me caiga cara cruz, o que me caiga cruz cara, o que me caiga cruz cruz. Y este vendría siendo el espacio muestral para calcular probabilidad, ¿no? Aquí está el espacio muestral, que es ese, y entre llaves es que me pueda una posible respuesta es que salga cara a cara, otra es que salga cara cruz, otra que salga cruz cara y otra que salga cruz cruz. Y con este diagrama, el diagrama de árbol nos permite identificar el espacio muestral para obtener probabilidades. Bien, les voy a dejar este problema que se resuelve con diagrama de árbol. Les pido pausar el video y leerlo y tratar de generar este diagrama de árbol. ¿Ok? Tenemos aquí el problema. Nos dice que René, para ir de su casa a la universidad, debe primero realizar una parada intermedia. De su casa a la parada intermedia puede trasladarse en 3 líneas de autobuses distintas: Valle Dorado, Ruta 9 y Villaverde. Y de la parada intermedia de la universidad puede caminar o irse de raite con un amigo. ¿De cuántas maneras diferentes puede ir René de su casa a la universidad y cuál es su espacio muestral? Pues para ello necesitamos tener presente que aquí tenemos pues a René, ¿sí? Y aquí está su casa, y de su casa llega a lo que es a esta primer parada, ¿no? O parada intermedia. La parada intermedia. Lo voy a dejar así. Intermedia, ¿sí? Y nos dice aquí el problema que de la parada intermedia puede trasladarse en 3 líneas distintas de autobuses. Entonces quiere decir que tengo 1, 2 y 3, ¿sí? En este caso tengo Valle Dorado, tengo la Ruta 9 y tengo Villaverde, ¿sí? Y después me dice que de esa parada, ya cuando llega de la parada intermedia de la universidad, puede caminar o irse de raite con un amigo. Es decir, ya al momento que tomó el autobús y lo dejan, de ahí él se puede ir caminando a la universidad o puede irse de raite con un amigo. A lo mejor el amigo pues lo espera ahí, ¿no? En ocasiones. Entonces, quiere decir que después de que llegue de la parada de camión, tiene ahora dos opciones para salirse, ya sea caminar, ¿sí? Caminar o raite. Caminar, aquí lo voy a dejar, o raite. Raite. Y caminar o raite. ¿Ok? Entonces la pregunta que nos dice es: ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir René de su casa a la universidad? Pues podemos observar que se puede ir de una manera, que es Valle Dorado a caminar, o puede irse de Valle Dorado a Raite, o puede irse de Ruta 9 y luego caminar, o de Ruta 9 luego Raite, o Villaverde después caminar, o Villaverde después Raite. Entonces observamos que en este caso, de cuántas maneras diferentes se puede ir a su casa a la universidad, pues se puede ir de 6 maneras diferentes. ¿Sí? De 6 maneras. ¿Y cuál vendría siendo su espacio muestral? Pues S es igual, y ya abro mi llave, y es, vamos a poner, Valle Dorado con caminar.
coma, Valle Dorado, con Raite, me le voy a poner la R. Luego ruta 9, caminando, y luego ruta 9 de Raite, y luego también Villaverde, voy a poner BB, caminando, y Villaverde de Raite. Y estas son mis posibles maneras en las cuales René se puede ir, tomando en cuenta las 3 líneas de autobuses y las 2 maneras de irse después de llegar a la parada al destino de los autobuses, ¿no? Entonces son 6 maneras, aquí las contamos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para esto nos sirve lo que es el diagrama de árbol. Ahora tenemos este siguiente ejemplo. Este es real, ¿no? En un restaurante presentan un menú de comida semanal, el cual es el siguiente. Ahí puedes elegir la combinación que más te guste. ¿Cuántas combinaciones puedes hacer si solamente puedes elegir un producto de cada sección? Y podemos observar que este lugar maneja un primer plato, un segundo plato y el postre a elegir. Del primer plato puedes elegir gazpacho, canelón de foie gras con trufa, risotto con verduras y pollo, revuelto de habas con jamón. Para el segundo plato tendrás que elegir choto con ajos, alitas de pollo crispy, calamar a la plancha, té espada de andaluza. Y los postres que podrías elegir es pudín, piña natural, naranja con canela, crepes con helado y chocolate. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Pues cuando tú llegas al local, solamente puedes elegir una comida del primer plato, una comida del segundo plato y un postre de los que te están diciendo. Entonces, ¿cuántas combinaciones puedo hacer para elegir este producto? Pues tendríamos que, si lo vemos así como ejemplo, una opción podría ser elegir gazpacho con choto con ajos y pudín. Y el otro puede ser gazpacho con choto con ajos y piña natural. El otro puede ser gazpacho, cochoto con ajos y naranja con canela. Y así sucesivamente. Y nos vamos a dar cuenta que se hace o se abruma de todas estas combinaciones. Para ello, la manera más sencilla de poder trabajar con esto es un principio básico de conteo multiplicativo. Esta que nos dice, si en un conjunto n tiene tantos elementos y otro conjunto tiene otra cantidad de elementos, entonces yo puedo multiplicar ambos elementos y voy a obtener las formas diferentes de tomar un elemento del primer conjunto y el segundo. ¿A qué se refiere con esto? Si yo observo del primer conjunto de elementos que vendría siendo el primer plato, yo solamente tengo 4 opciones. Del segundo plato a elegir también tengo 4 opciones. Y de los postres a elegir también tengo 4 opciones. Entonces, por este principio básico, para obtener cuántas combinaciones puedo hacer, solamente multiplico todas las combinaciones posibles de los conjuntos. Entonces, 4 del primer plato, 4 del segundo plato y 4 postres, al multiplicarnos nos da 64. Y esas 64 vendrían siendo las formas diferentes que puedo combinar el menú de esta semana. ¿Lo puedo comprobar con un diagrama de árbol? Sí, pero vamos a empezar a ver que las ramificaciones o las raíces pues empiezan a ser más complicadas y si no tengo muy buen orden y limpieza en mi presentación, pues va a ser complicado a veces interpretarlo, ¿no? Pero cuando se empiezan a magnificar el número de combinaciones, uno de los primeros trabajos que podemos hacer es el principio básico de conteo, que como les menciono, si aquí en el primer plato hubieran, a lo mejor hubieran estado 5 opciones, pues serían 5 por 4 por 4. Entonces, esa es una propiedad que tenemos en probabilidad para obtener el número de combinaciones posibles que se pueden trabajar. Pues por mi parte sería todo y eso es lo que hablaremos sobre fundamentos de probabilidad. Que tengan un excelente día.